División entre la oposición venezolana después de que su apadrinada Corina Yoris no pudiera inscribirse como candidata. María Corina Machado se niega a apoyar a los aspirantes opositores que sí lograron registrarse. 3 semanas más es el tiempo que dio la Alta Corte de Londres a Washington para aportar garantías de que Julian Assange no sería condenado a muerte ni procesado por ejercer su libertad de expresión en caso de ser extraditado a Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es reticente a restringir el acceso a la mifepristona, un medicamento usado para interrumpir el embarazo. Quienes demandan cuestionan la aprobación de estos fármacos, lo que enfrentaría la justicia con la FDA. La decisión se conocerá en junio y nosotros ampliaremos ahora desde Washington. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Venezuela porque el plazo para las inscripciones de las candidaturas a las presidenciales terminó y evidenció las fracturas dentro de la oposición. Después de que un supuesto fallo informático en la página del Consejo Electoral impidiera el registro de Corina Yoris, su madrina, la líder opositora inhabilitada María Corina Machado, se ha negado de momento a apoyar a los opositores que sí pudieron formalizar su postulación. Se trata, por un lado, del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, líder del partido Un Nuevo Tiempo, así como de Enrique Martínez, del mismo partido. Estados Unidos y Brasil se mostraron preocupados por las garantías del proceso electoral en Venezuela. La realidad es que lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo. El régimen escogió a sus candidatos. Cambiamos de tema, pasamos a Reino Unido, donde la High Court dio 3 semanas de prórroga al caso Julian Assange. La Corte británica debe decidir si permite que los abogados del fundador de Wikileaks apelen una última vez la extradición de su cliente a Estados Unidos. Y es que en la última audiencia, Washington acabó reconociendo que Assange podría llegar a enfrentar pena de muerte en Virginia. Ahora, la justicia británica da 3 semanas a la Fiscalía estadounidense para aportar garantías de que Assange no se arriesga a la pena capital y de que además no sería condenado por ejercer su libertad de expresión. Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos inmediatamente, pero la Alta Corte británica dictaminó que aún podría ocurrir si Estados Unidos, en un plazo de 3 semanas, pueda proporcionar garantías satisfactorias sobre qué le pasaría al fundador de Wikileaks. Stella Assange calificó esa decisión de asombrosa y pidió retirar el procesamiento contra su esposo. Los tribunales reconocen que Julian está expuesto a una denegación flagrante de sus derechos de libertad de expresión, que está siendo discriminado por su nacionalidad australiana y que sigue expuesto a la pena de muerte. Y sin embargo, lo que han hecho los tribunales ha sido invitar a una intervención política de Estados Unidos para que envíe una carta diciendo que todo está bien. Julian Assange se enfrenta a 175 años de cárcel por haber publicado a partir de 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses relacionados sobre todo con las guerras en Irak y Afganistán. La nueva sentencia británica significa entonces que esa trama legal de más de una década continuará. Si la apelación es aceptada a mediados de mayo, el tribunal considerará este recurso unos meses más tarde, pero si no se acepta el recurso, la última oportunidad de Julian Assange será el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Imagino que sus abogados presentarán una solicitud provisional de emergencia para detener su extradición, para que ese tribunal pueda considerar el caso. Mientras tanto, Assange permanecerá en la prisión de alta seguridad de Londres, donde se encuentra recluido desde 2019. Esto después de refugiarse en la embajada ecuatoriana durante casi 7 años. Pasamos a noticias de la relación actual entre Israel y Estados Unidos, porque una delegación israelí encabezada por el ministro de Defensa Yoav Gallant se reunió este martes en el Pentágono con el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. De este modo, acaba teniendo lugar una reunión que ayer el gobierno de Benjamin Netanyahu canceló públicamente como forma de desprecio ante la abstención de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU. Una abstención que, recordemos, permitió la adopción de la primera petición de cese el
fuego en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre. Todavía no han trascendido detalles del encuentro de hoy, pero en la agenda estaba la invasión de Rafah, así como el envío de más apoyo militar estadounidense a Israel. Sobre el terreno, en la Franja de Gaza se llevó a cabo un nuevo lanzamiento de ayuda humanitaria desde el aire, esta vez a cargo de las fuerzas aéreas británicas. Hamás ha criticado este tipo de operaciones debido a que unas 18 personas murieron buscando recuperar una parte de esta ayuda humanitaria enviada por aire y ha pedido además la apertura de rutas terrestres de manera urgente. Últimos ajustes y preparativos para asegurarse de que nada se pierda en el aire, antes del lanzamiento de ayuda humanitaria sobre Gaza a cargo de Royal Air Force británica. Ha sido mucho trabajo y esfuerzo. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hoy aquí. A bordo de este avión, agua, arroz, harina, conservas e incluso leche para niños. Todos suministros cruciales para los habitantes de la Franja de Gaza, asolados por el hambre. Pero este tipo de lanzamientos generan críticas. El grupo islamista Hamás aseguró que al menos 12 personas murieron ahogadas en el mar y 6 más fallecieron en estampidas mientras intentaban hacerse con parte de la ayuda lanzada por los aires. Hamás pidió cesar inmediatamente este tipo de lanzamientos y demandó abrir de manera urgente accesos terrestres al enclave. A nivel internacional se suman cada vez más voces que piden a Israel que permita la entrada y distribución de más ayuda. En lo que respecta a la parte del norte de Gaza, es absolutamente esencial asegurar un suministro masivo de ayuda humanitaria de inmediato, lo que implica abrir más puntos de entrada. Guterres además catalogó de cuentagotas la cantidad de entrada de ayuda humanitaria al territorio, un llamado que Israel no ha cumplido a cabalidad. El sábado, sin embargo, permitió la entrada en el norte del enclave palestino de varios camiones cargados de suministros. Vamos ahora con noticias de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo del país se pronunció sobre si aumenta las restricciones en el uso de la mifepristrona, un medicamento usado, recordemos, para interrumpir voluntariamente los embarazos. Los demandantes cuestionan el proceso científico para aprobar este tipo de fármacos. Vamos a continuación en directo a la Corte Suprema con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenos días. ¿Tiene futuro o no esta demanda? ¿Cuándo se daría la decisión final? La decisión final vendría en junio, en plena campaña electoral, y como vemos, manifestantes a favor y en contra de esta decisión que tomaría la Corte Suprema de Justicia para limitar el uso de la píldora abortiva en Estados Unidos. Se hicieron presencia en la Corte Suprema, acá a las afueras, donde hubo grandes manifestaciones, y sobre lo que se manifiestan es que un grupo de doctores cuestiona a la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, por haber sido muy laxa a la hora de aprobar la píldora abortiva en Estados Unidos y permitir que se comercializara mucho más esta píldora en Estados Unidos. Y ese grupo de doctores antiaborto pues quiere que se cuestione los procesos, como la FDA aprueba o no medicamentos. Lo que en la argumentación de hoy se logró escuchar a partir de los argumentos de los jueces conservadores y liberales es que pues hay resistencia a querer limitar el uso de la píldora abortiva en Estados Unidos, no solamente porque esto implicaría empezar a limitar y a cuestionar los procesos científicos que tiene en cuenta y que lleva a cabo la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, sino también porque esta decisión en junio vendría en campaña, en plena campaña electoral, y lo que se ve es que estas decisiones en contra del aborto terminan afectando mucho más al Partido Republicano que al Partido Demócrata. De hecho, los demócratas usan este tipo de batallas legales como bandera política de mostrarse como el partido que apoya y que defiende el aborto y los derechos reproductivos de la mujer. Así que en plena campaña una decisión de estas podría ser pues no muy beneficiosa para los republicanos y para la mayoría conservadora que tiene la Corte Suprema de Justicia.
Muchísimas gracias por este reporte, Cristóbal. Estaremos muy pendientes de cómo avanza esta decisión. Nosotros cerramos también en Estados Unidos porque tras el derrumbe de un puente en la ciudad de Baltimore, los servicios de emergencia buscan a por lo menos 6 personas. El accidente se produjo cuando un barco portacontenedores chocó con el puente Francis Scott Key en la madrugada de este martes. El presidente Biden calificó de terrible accidente el colapso del puente. En imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia se ve cómo el barco se estrelló contra un pilar del puente, haciendo que una gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. Alrededor de la inmensa infraestructura metálica, de momento el despliegue de recursos ha sido incalculable. Y el gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró el estado de emergencia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.